Ajá, ya la hice administradora para que pueda compartir la pantalla. Y si gusta, cuando comparta la pantalla, me vuelve a ser administrador y yo estoy pendiente de los micrófonos para que no tenga interrupciones. Chévere, mejor. Vamos a ver qué no me sale por aquí. ¿Ya? O sea, bastante, pero no sé si cómo era. No sé. No. Está grabado, pero ya no van a mandar los links. Se dijo que empieza, se cierra la última comida a las 8 de la noche. Y de ahí comes el otro. Sí. Sin comer nada. Ok. Vamos entonces a seguir. Hay un intermitente todos los días. Ok. Vamos entonces a seguir. Dayana, porfa, si puedes apagar tu micrófono. Ok. Vamos entonces. Continuamos. Fíjense que el ayuno intermitente, como bien les digo, es algo que está en boga y sobre todo los que trabajamos con la parte dietética, me imagino lo que es médicos, me imagino los endocrinos tienen que estar Licenciada, también bombardeados con los pacientes. no se Dime. ve la pantalla. Quedó en mis documentos, en las carpetas de la computadora, pero no se abrió. A mí sí se me ve, déjame ver. Voy a compartir por aquí, a ver. ¿Ahora sí? No, aún no. Y fíjense que a mí sí me la muestra. Ajá. La voy a hacer entonces administradora de nuevo, a ver. Ah, no, usted es la Ok. administradora, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, soy anfitriona. Ah, ahora sí. Todavía usted ven la de ayuno. Sí, la veo y supongo que también la ven. Ok, vamos a ver si la logramos ya para que se vea. Ahora, Se ve, pero no se ve ampliada. a mí ya se me ve ampliada. No, no se ve Vamos a ver ampliada. si mejora la. Debe ser por el internet. Vamos a ver. A mí se me ve ampliada. Vamos a ver si voy a Listo. volverla a poner pequeñita y Ya. voy a volverla a poner grande. Ahora sí se ve ampliada. Listo. Ok. Chévere. Muy bien. Entonces, fíjense. El ayuno intermitente, me imagino que para todos los que estamos en el área de la salud, por ejemplo, los médicos endocrinos, para los nutricionistas, y también imagino que para todos los que están en el mundo fitness, entrenadores y todo, es una de las preguntas y es una de las iniciativas que más nos llega al paciente inmediato cuando llega a la consulta, ¿sí? Ni siquiera es una opción que nosotros muchas veces les damos, sino es algo que ya viene idealizado al paciente. En este caso, el ayuno más popular es el 8-16, es decir, la ventana de alimentación es de 8 horas. Y en las otras 16 hacemos ayuno. En este tipo de ayuno, fíjense que una de las horas que más se recomienda es hacer la última comida a las 8 de la noche y hacer la primera comida del día a las 12 de la noche. En este caso, entonces, vamos a comenzar prácticamente a las 12, o sea, vamos a omitir una de las comidas principales, después vamos a hacer una cena y vamos a tener una merienda. Simplemente vamos a prácticamente hacer 3 comidas. Entre esas 16 horas, ¿qué ocurre? Entre esas 16 horas se puede entrenar, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede tomar infusiones
té, café y agua. Todas mientras que no sean con adición de azúcar, ¿sí? En ese tiempo, quiere decir de 8 de la noche a 12 del mediodía, podemos hacer nuestras actividades rutinarias normal y debemos de tratar de romper el ayuno con alimentos buenos. Es decir, que creo que ahí es donde viene el problema de muchas personas que te llegan a la consulta y te dicen, licenciada, yo quiero hacer ayuno intermitente, pero entonces nos encontramos con la particularidad que ese paciente sigue estando gordito. Y tú dices, pero bueno, si tú estás en ayuno, ¿por qué sigues gordito? ¿Por qué tienes sobrepeso? Porque cuando lo que comen dentro de la ventana de alimentación resulta que no es lo más adecuado. Nosotros ahí tenemos que entonces nuevamente hacer un estudio de cuál es el requerimiento del paciente, poder calcularle la alimentación y adaptársela, porque también encontramos pacientes, por ejemplo, y he tenido casos que me dicen, Marisol, yo amo el desayuno, o sea, yo amo comer arepas, comer pan, comer lo que uno normalmente, habitualmente come en un desayuno. Entonces, bueno, se trata ahí del nutricionista que planifique la alimentación de acuerdo al patrón de consumo de ese paciente, entendiendo que va a ser 2 comidas principales y una merienda. Aquí es muy importante jugar con un tipo de alimentación que sea hiperproteico, que sea hipocalórico, que tenga un buen manejo de las grasas saludables, y se siguen algunas recomendaciones para poder hacer el ayuno intermitente, en donde el paciente, por ejemplo, rompe el ayuno con vinagre de manzana para poder ayudar a esa acidez estomacal, que estén adaptados, y entonces podemos conseguir buenas enzimas digestivas, que le caiga bien al paciente, que rompa el ayuno no comiéndose de repente, no sé, una torta. Ni siquiera se recomienda con frutas, sino que lo primero que nosotros incluimos sean proteínas y después carbohidratos de buena fuente. Luego, a las 8 de la noche, fíjense que, o incluso después de las 12 del mediodía, nosotros podemos tener esos snacks, pero los snacks siempre saludables y que entren dentro del requerimiento que el paciente tiene que tener. El ayuno intermitente, ¿de qué trata? De hacer abstención de alimentos en tiempos. Existen también tendencias, y sobre todo los que hacen keto, de que se haga ayuno intermitente hasta de días, por ejemplo, de 2 días corridos a la semana. Hay ayuno intermitente de 24 horas, o sea que se haga una sola comida, se comen las calorías que tú vayas a comer y ya. Muchas personas reportan que los que hacen ayuno intermitente, ese tipo de ayuno intermitente debería de hacerlo en conjunto con la dieta keto para poder realmente que el metabolismo se adapte y pueda aguantar ayunos de 2 días, 3 días y hasta más en algunos pacientes, en algunos tipos de alimentación. La premisa de este tipo de alimentación es promover que haya cambios en las vías metabólicas, en los procesos celulares, en la función hormonal, de que se respete el ciclo circadiano, que creo que eso es fundamental. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, no todo el mundo nació para hacer keto, no todo el mundo nació para hacer ayuno intermitente, a pesar que es promovido para poder ayudar en lo que es la diabetes mellitus tipo 2, para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades de aumento de peso o de exceso de peso. A pesar de eso, tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente, ¿sí? De hecho, hay un estudio que sugiere que las personas que se alimentan durante los periodos de descanso nocturno tienen una menor reducción de peso. Por lo tanto, este ayuno intermitente es importante que lo promovamos, sobre todo en horas nocturnas. En un principio, cuando se empezó a hablar del ayuno intermitente, lo promovían a cualquier hora. Se decía, no, bueno, tú puedes comer de acuerdo a tus propios ritmos circadianos. Por decirte, bueno, a mí me gusta comer hasta las 12 de la noche y voy entonces a esperar mis 16 horas y volver a comer a las 8 de la noche del día siguiente. No. Después se encontró que desde el punto de vista metabólico necesitamos respetar los ritmos circadianos y necesitamos hacerlo, si lo vamos a hacer, en las horas nocturnas. Hay diferentes formas de cumplirlo, que es lo que les estaba diciendo. Hay unos de 24 horas, hay unos de 12 horas, hay unos de 14 horas. El más común, si ustedes me preguntan qué utilizo yo para pacientes, digamos que tradicionales, es 14 para mujeres, 16 para hombres. ¿Qué problemas encontramos? Normalmente hay personas, normalmente no, encontramos personas que no logran dejar de comer cuando se les abre la ventana de alimentación. Es decir, nada más el pensar que yo dejé de comer tantas horas,
hace que en aquellas personas que sufran de atracones o que sufran de ansiedad, pues cuando coman van a comer desaforadamente y no van a saber cómo parar. Hay personas que esos horarios, por decir, yo trabajo y no me dan chance de salir a las 12 a comer, y entonces ¿cómo voy yo a abrir la ventana de alimentación a las 12? Esas son personas que no pueden hacer uno de 16, 8, sino habría que abrirles otro ayuno diferente, tal vez de menos horas. Es importante notar que el ayuno, ¿sí?, debe ser muy balanceado, que no podemos romper el ayuno y después pretender comer las 1800 o las 2000 o las 1500, depende del requerimiento que tenga, en un periodo de corto tiempo, pero comiéndome entonces de repente un combo de alguna comida rápida, sino que tengo que hacer una comida consciente. Si no, no va a haber efecto. O sea, los estudios han encontrado que no hay efecto de disminución de peso, ni hay efecto de beneficioso para el cuerpo humano si las personas no combinan el ayuno intermitente como estrategia alimentaria con una dieta balanceada. Es decir, hay que romper ese paradigma falso y ese mito de que el ayuno intermitente es una dieta. No es una dieta, es una estrategia alimentaria que podemos utilizar algunos profesionales de la salud para ayudar a las personas. Ahora, ¿qué es entonces una dieta saludable? Quise cerrar esta ponencia con eso para poder entonces comprender qué es entonces una dieta saludable. Pienso que las dietas saludables en estos 18 años, para mí, lo más importante es aquella que se adapte a la persona. Se adapte en tantos factores como, por ejemplo, primero que nada, necesidades nutricionales, las condiciones fisiológicas, las condiciones patológicas, cuáles son las condiciones del paciente. Es decir, estas no son estrategias ni son dietas que se pueden colocar a un paciente porque yo sea simplemente el entrenador del gimnasio y quiero bueno, seguir la moda y yo sé que así voy a captar más clientes y voy a empezar a decirles que hagan ayuno intermitente y que con eso van a hacer una maravilla. No, tengo que ser bien consciente de cuál es la condición inicial del paciente. Tenemos que tener cuidado con los patrones culturales. Por ejemplo, existen tendencias religiosas que siguen el ayuno intermitente, por ejemplo. Existen tendencias religiosas que no consumen algunos alimentos. Entonces, ¿cómo les sigo yo una dieta keto si ellos no consumen algunos alimentos? Por decirte, no consumen cerdo. Entonces, ¿cómo yo les voy a colocar a un musulmán, por decir una dieta keto, si no voy a colocarle cerdo nunca? Entonces tengo que estudiar otras fuentes de alimentos, siempre hay que respetar. Tengo que tratar de promover estilos de alimentación que se puedan volver permanentes en los pacientes, no simplemente quedarme con tendencias alimentarias, con tendencias y con modas dietéticas, sino promover lo que es una alimentación que sea sostenible en el tiempo. Para concluir, decir, la dieta paleo o keto puede ser usada en algunos pacientes que así lo requieran, por ejemplo, pacientes con enfermedades neurológicas, diabéticos, obesos, que quieran y este estilo de alimentación se adapte a su estilo de vida, es decir, sea consono con su estilo de vida. Hay algunas enfermedades que no, por ejemplo, los que sufren de gota, las embarazadas. Hay embarazadas que hemos tenido que ya venían siendo keto y siguen siendo keto durante el embarazo, pero hay que entonces ser un poco más ligeros en este tipo de alimentación cuando están embarazadas, que bueno, hay algunas condiciones que tenemos que tener cuidado. El uso de ayuno intermitente, comprender que más que una dieta es una estrategia, que tiene que ser seguida también por control médico, que podemos utilizarla tanto en deportistas y todo, mientras que el paciente así se adapte. Por ejemplo, yo tengo pacientes actualmente que me da risa porque ellos se desmayan en un gimnasio si desayunan incluso. Ahora imagínense que yo les diga que van a ir a hacer ejercicio con ayuno intermitente. Seguramente más se me van a desmayar. Entonces no se adaptan. Hay otros que no, por el contrario, me dicen, Marisol, yo no puedo comer temprano porque siento la comida aquí y no puedo. Ok, te vas a adaptar a un ayuno intermitente. Si ustedes me preguntan a mí, Marisol, ¿tú lo usas? ¿Tú para tus pacientes lo usas? Sí, lo uso. Lo uso para poder ordenar horas en los pacientes, lo uso para poder promover el descanso oportuno, lo uso para poder promover lo que es los ritmos circadianos adecuados. Nosotros como población general, en muchos países hemos perdido lo que es las buenas costumbres de nuestros ancestros, en donde comían más temprano la cena, y pues bueno, eso permitía que hicieran un ayuno sin darse cuenta, sino que las culturas y las sociedades actuales, por el mismo movimiento que tenemos, muchas veces estamos cenando 9, 10 de la noche, nos acostamos inmediatamente a dormir,
Y muchas veces eso es lo que es el problema que nos lleva a simplemente tener problemas de obesidad o de sobrepeso. Entonces creo que el ayuno intermitente, si es bien controlado, bien llevado, sí se puede hacer. Por lo tanto, para cerrar esta ponencia, les digo que la comida sea tu medicina, la medicina sea tu comida. Una frase célebre de Hipócrates, digamos que padre de la nutrición, precursor de la nutrición, y creo que se mantiene vigente y activa en la actualidad. Para mí un placer haber podido compartir con ustedes. Quedo por aquí atenta a si tienen preguntas, con mucho gusto puedo contestarles. Y les invito a que me sigan por mis redes sociales, Marisol Holop Amelene, que es mi apellido original, a través de Instagram. Un placer para mí y quedo por aquí atenta, muchachos. Díganme preguntas, inquietudes que quisieran aclarar. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Marisol. De nuevo, quedé encantada. Ya una vez había visto la ponencia, la jornada de nutrición, y por eso quería que se repitiese para que más personas la vieran, porque siento que hay muchas dudas al respecto. Entonces, los participantes de hoy pudieron aclarar sus dudas, y si les quedó alguna otra duda, pueden comentarlo a continuación. Pueden escribir en el chat o incluso pueden activar el micrófono si desean. Ahora sí pueden activar el micrófono. Entonces, adelante. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad que estuvo excelente. Me aclaró muchas dudas que incluso yo tenía. Sí. Sí. Estas son estrategias que se usan y yo les digo, yo que trabajo con pacientes, muchos pacientes te llegan a la consulta queriendo practicar alguno de estos. Y bueno, es simplemente adaptarnos, conocer. Y yo les soy sincera, en estos días aprendí un paciente que me encantó porque de hecho yo le dije, fuiste oportuno a la consulta, eso fue el lunes, porque él quería hacer keto y me hizo tantas preguntas que yo dije, me aclaró y seguramente si esas preguntas me las hacen en la ponencia, voy a poder aclarar todas las dudas. Bien, por aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, antes voy a decir, porque en cuanto a las estadísticas es muy cierto, las personas que me escribían que estuvieron interesadas en la videoconferencia, la mayoría eran mujeres y de hecho me sorprendió, porque muy pocos hombres escribieron. Y bueno, hace rato cuando habían 47 personas en el Zoom, 33 eran mujeres. Entonces, efectivamente, la gran mayoría de interesadas en este tema son mujeres. Bien, voy a proceder a leer las preguntas. Por acá nos dice, ¿compartirán las presentaciones? No sé si la licenciada puede compartir las presentaciones conmigo y yo se las hago Sí, llegar. claro. Perfecto. Con mucho gusto. A ver, muchas gracias, licenciada. Excelente ponencia. Nos dice María Cariana Parra. Saludos, María, por cierto. Ella también es compañera de medicina. Gracias, super la ponencia. Felicitaciones. Nos dice Cindy Rivas. Christopher Vega nos dice, ¿hay protocolos para la dieta keto? Sí, sí hay protocolos, así como tenemos protocolos para bariátricos, protocolos para muchos, no hay un protocolo bien establecido, por eso que ese es otro problema con la dieta keto y el ayuno intermitente. Si ustedes siguen alguno, y yo les invito a que, por ejemplo, hay un autor que es bastante controversial que se llama Carlos Astro. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo, es una persona que no es del área de la salud, pero que ciertamente es un investigador, ¿sí? Él tiene incluso libros y todo ya publicados, y es interesante poder ver que yo, por ejemplo, siempre digo a las personas, si tú escuchas a un keto, tú vas a quedar convencido de la dieta keto, pero si tú escuchas a un vegetariano, tú vas a quedar convencido del vegetariano. Creo que todo va a depender de la seguridad con la que tú la des. El paciente keto va a pasar por 3 fases. Hay una primera fase que es más o menos de un mes, que es la fase más dura. De hecho, más o menos para tú entrar en cetosis, tienes que esperar más o menos 21 días, y en esos 21 días tienes que ser sumamente estricto. Es cuando se habla más o menos de ese 5% de carbohidratos, o sea, de requerimiento en carbohidratos. Después se habla que tal vez más o menos a los 6 meses se entra en una ligereza relativa y se abre incluso a 10-15%,
Y se dice que después del año, cuando los individuos logran ese control metabólico y que logran que el cuerpo humano, que es una maquinaria perfecta, empiece realmente a trabajar ensamblado, en donde su energía la va a captar es de cuerpos cetónicos y la va a utilizar de cuerpos cetónicos, se dice que ese tipo de personas ya después del año logran comer, por decirte, algo alto en carbohidratos, un pan, y a pesar de eso no salen de la cetosis, ¿no? Y si salen, logran volver rápidamente. Al comienzo, en esa fase de adaptación, ¿no? Y por eso que son más o menos 3 fases. Es dura, y yo siempre les digo, por eso que la dieta keto tiene que ser para alguien que esté muy decidido a seguir ese tipo de reglas. Jesús, activa el micrófono. Ah, perdón. Ajá. Continuamos con las preguntas. Ajá, por acá. Ajá, nos dice Heidimar Mavare. O sea que para pacientes con patología crónica como la diabetes mellitus, ¿es mejor la dieta keto? No, no es que sea mejor o peor. Creo que depende del estilo, ¿sí? O sea, tenemos pacientes diabéticos que logramos por medio de una dosificación de 50-55% de carbohidratos, pero mejorando la fuente de carbohidratos, logramos igual una regularización de su metabolismo, ¿sí? Entonces creo que, por eso que te digo, estos son estudios que están muy recientes. Entonces, por ejemplo, no hay todavía estudios de realmente cuál va a ser la magnitud de las consecuencias de la dieta keto en la salud cardiovascular. Fíjense que en un momento podíamos pensar que el alto consumo de grasa era perjudicial tanto para patologías como la incidencia de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, y hoy en día este tipo de personas la promueven como no, que no lo van a promover, y digo, bueno, son muy recientes, o sea, tenemos que esperar estudios a larga data para ver que realmente estas personas no van a tener mayor incidencia de problemas cardiovasculares o problemas del metabolismo. Después hay otra cosa, ellos promueven un alto consumo de grasas, incluso saturadas, y manejan valores, y por eso es que tiene que ser llevada por un equipo de salud, porque manejan valores incluso de colesterol más elevados de lo normal, y lo ven normal. O sea, te dicen, por ejemplo, nosotros tenemos como valor estándar que es hasta 200, ¿sí? Y resulta que ellos te dicen que tú puedes tenerlo en 600 y no hay problema. Entonces yo digo, bueno, estas consecuencias a larga data, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Eso está bien. Entonces te dicen, bueno, es que depende si vas a tenerlo a expensas de qué vehículo, de LDL o de cuál. Hay que ver, ¿sí? Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Nos dice Juan Quintero. Buenas noches, saludos. Para las personas con sobrepeso por el tratamiento antirretroviral de quienes viven con VIH, ¿es recomendable estos tipos de dietas cuando algunos medicamentos que dependen de la metabolización? Está compleja la pregunta, Bueno, interesante. sí, más bien ahí, fíjate, Juan, un placer poder contestarte. Normalmente los pacientes con VIH más bien presentan disminución de peso, ¿sí? Y vamos a ver más bien caquexia y disminución de masa muscular y masa grasa. Cambian la composición corporal, o sea que más bien nos vamos a conseguir con pacientes bajo peso. Seguir una dieta keto en este caso no es para bajar de peso, no, para llevar un estilo de vida que quieras llevarlo podría ser indicada más bien si hubiese problemas neurológicos asociados al VIH, que sí conseguimos que es una de las patologías que podemos conseguir en pacientes de VIH. Quiere decir que si lo hubiese un problema neurológico, podríamos optar por una dieta keto. Bien, la siguiente pregunta es, errores comunes al empezar a prescribir keto como nutricionista. Creo que el error más común es, tanto como nutricionista como el ser humano, individuo que empieza a utilizarla, es que piensan que es consumir altas cantidades de proteína, ¿sí? O sea, de carnes, de pollo, de pescado, de huevo. Creo que es el error más común. No se trata de comer más proteínas, se trata de comer más grasas, ¿sí? Entonces creo que ese es el más común.
Y llegar a ese requerimiento hay que hacerlo bien consciente, porque si no, de verdad que es difícil. O sea, nosotros en Venezuela tenemos otra particularidad, no sé si es que hay gente de otros países. Venezuela no tenemos la cultura todavía de productos industrializados keto. Conseguimos, por ejemplo, México, y México tiene ya asociaciones donde tienen chocolates keto, galletas keto, pan keto. Entonces, quien vaya a llevar este tipo de alimentación, como nosotros como nutricionistas, por ejemplo, se supone que nosotros somos nutricionistas y dietistas. Es decir, nosotros damos recomendaciones desde el punto de vista de preparación de alimentos, de hacerlas más variadas. Entonces tenemos que ponernos súper creativas, y ese es otro de los errores, porque tenemos que crear nuevas recetas con los alimentos que están dentro de ese protocolo keto. Creo que es un error, porque no se trata de comer carne a la plancha, pollo a la plancha, carne frita, no, se trata de que tenemos que hacer un trabajo dietético grande. Bien, muchas gracias. La siguiente es las frutas en el ayuno intermitente. ¿Cómo se deben dar después? ¿Cómo se deben dar? ¿Después o antes del plato principal? Deberíamos darla después. Las frutas, nosotros utilizar como primera fuente energética la proteína, y después vamos a utilizar el carbohidrato. Bien. ¿Algún libro, nos dice Sara Batres, algún libro que puedan recomendar para entender este tipo de dietas? Pues supieras que no tengo ahorita libros. Sí, Carlos Astro, como te digo, él tiene un libro, se puede adquirir, es un libro en línea que podemos adquirir. Existen muchos gurús de este tipo de alimentación, y creo que es la forma en que más lo hemos aprendido. Y la mayoría se basa en dietas de moda anteriores. Estaba la dieta en la zona, había la dieta Soul Beach, muchas que tenían que ver con esta cetosis que se promueve, que en aquel momento muchos no lo comprendimos así, y hoy en día pues ya comprendemos que de eso se trata del principio de las dietas. Bien. Valentina Bior nos pregunta, ¿es recomendable unirse a esos planes de alimentación que son de 30 días? Para aprender sobre dieta keto o dieta, por ejemplo, paleo o ayuno intermitente, creo que para aprender sí, pero para ver resultados como tal, no. O sea, nosotros no vamos a ver ningún resultado en 30 días. Sí, evidentemente, por ejemplo, yo soy coach nutricional, y yo promuevo un tipo de alimentación saludable, y de hecho yo trabajo con lo que son los grupos saludables, y son de 4 semanas. Pero los pacientes tienen que estar claros que en 4 semanas lo que van a ver es cambios, pero no van a ver el resultado normalmente. Bien. Marena Montilva nos dice, buenas noches, muchas gracias, excelente videoconferencia. Yo opino que depende de la patología del paciente, se puede recomendar la dieta que se adapte a sus necesidades nutricionales. Sí, así es, Marena, muy acertado. Ciertamente nosotros tenemos que adaptarnos a la condición patológica, a la condición socioeconómica, aunque no lo creamos, a la condición social, y todo para poder nosotros recomendar. Bien, Oscar nos dice, entiendo que para rebajar de peso se debe hacer una disminución de la cantidad de calorías consumidas por día, es decir, entrar en un déficit calórico. La pregunta, ¿se puede hacer el consumo alimenticio en varias ocasiones, por lo menos 5 veces al día, cumpliendo con las calorías establecidas para entrar en ese déficit? Eso lo pudiésemos aplicar con cualquiera de estas tendencias. Tiene que ver mucho con el metabolismo de cada individuo. Sí, hay varias preguntas allí. Voy a en general porque creo que queda poquito tiempo. Primero, ciertamente, si tú me preguntas cuál es el secreto, simplemente nosotros, el estado nutricional es el resultado entre lo que ingerimos y lo que consumimos. Más nada, ese es el secreto. Para yo poder disminuir peso, tengo que hacer un déficit calórico. El ayuno intermitente me permite a veces hacer déficit calórico si la alimentación es guiada, si el paciente lo acepta, si el paciente no le da atracones, me permite, al final, ¿cuál va a ser el éxito? El déficit calórico. En la dieta keto casi siempre va a ir de la mano con ayuno intermitente, ¿sí? No conozco ningún keto que haga
ayuno intermitente, que haga keto y no haga ayuno intermitente. Entonces, realmente, si usted me pregunta, pues el secreto es eso. Ahora, si podemos hacer 5 comidas o no, miren, se va a adaptar de acuerdo. De hecho, anteriormente el ayuno intermitente para nosotros los nutricionistas era ¿qué? Cuando usted te decía a una señora, yo no ceno, tú decías, es que por no cenar estás gordita. Ahora pasamos a todo lo contrario y entonces yo le digo, bueno, simplemente tenemos que adaptarnos al paciente. Hay gente que les da el ayuno intermitente maravilloso, hay gente que no. Bien, la siguiente... ¿Aló? Ajá, las siguientes contraindicaciones para la dieta keto. Una de las contraindicaciones es el embarazo, no comenzar estando embarazada. Otra contraindicación son pacientes con ácido úrico elevado. Otra contraindicación, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, no se recomienda tampoco, sino solo en 2. Esas son las más, y bueno, por supuesto, menores de edad ni nada, podemos incluir en lo que es las dietas keto todavía. Bien, y esas son todas las preguntas. Ajá, Muchísimas gracias. De Oscar, verdad nos que hizo estuve muy buena la ponencia, muy coloquial y entendible. Felicitaciones y muchas gracias. Y ese es el último comentario. A ti, Oscar. Muchachos, no sé si quieren activar la cámara para tomarnos una foto para ya finalizar. A ver. Sonrían. ¿Ya la Creo tomaste, que Mariana? sí, Vale. listo. Ay, muchísimas gracias, licenciada, me encantó. Muchas gracias, hasta luego. Qué bueno, un placer para mí. Sí, de verdad, muchas gracias. Encantados quedamos. Pues, Y sé que muchas personas lo aprovecharon. Y el conocimiento ahora está en esas personas. Y disiparon sus dudas. qué bueno. Bien. Qué bueno, a la orden. Y de verdad que bueno, son temas actuales. Así que para mí un placer poder haberlos acompañado esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Igual. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Bueno, chao a todos nuestros queridos participantes. Les recordamos seguir, aunque creo que ya siguen a la licenciada Marisol. Ese era uno de los requisitos para poder participar. Y bueno, seguir la cuenta de RealFit. Y bueno, esto es una estrategia, lo de seguir las cuentas no solo es un requisito porque sí, sino es una estrategia para que los participantes, su lista de contacto, tengan a mayor cantidad de profesionales en el área y así su feed de Instagram esté cargado de información, porque los nutricionistas y profesionales relacionados a la nutrición, siempre, algunos tienen su Instagram muy movido, publicando contenido de valor. Y la idea es que cada vez ustedes sigan a más de estos profesionales para que estén en contacto con información valiosa y certera, no cualquier información, porque en Instagram hay mucho de todo. Entonces, esa es la idea, que ustedes sigan a profesionales de calidad para que vean su contenido y se nutran de verdad en conocimiento. Así es, importante. Esa acotación creo que es maravillosa, es un marketing digital y en lo que es la telenutrición y la telemedicina es necesario, así que me encanta ese punto. Sí. Bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia. Tentativamente es el 10 de junio con una nutricionista, también profesora de la Escuela de Nutrición, Lady Altamiranda.
Esta vez Ay, va a qué ser bueno. sobre nutrición e hipertensión. Así que atentos a nuestras redes. Qué Chao a bueno. todos. Seguro ahí estaré también. Ah, Chao, un excelente. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Igual, feliz noche. Ya, pues.